Vamos a ver la enfermedad de Graves-Basedow. La enfermedad de Graves-Basedow, esto va a ser un tipo de hipertiroidismo. En donde el paciente va a tener anticuerpos en contra de los receptores de la TSH. Entonces ahorita vemos cómo esto va a terminar haciendo que el paciente tenga hipertiroidismo, pero esta es la definición. Va a ser un tipo de hipertiroidismo por anticuerpos en contra de los receptores de la TSH. Ahora, asociaciones. Esto es, los pacientes que tienen enfermedad de Graves principalmente son mujeres, porque esta es una enfermedad autoinmune. Entonces se presenta más en mujeres que en hombres, generalmente en mujeres de 20 a 40 años, o digamos mujeres de menos de 50 años. Y si es un paciente que tiene otra enfermedad autoinmune, tiene riesgo de desarrollar enfermedad de Graves. Por ejemplo, si el paciente tiene diabetes mellitus tipo 1 o tiene gastritis atrófica, que son enfermedades autoinmunes, el paciente tiene más riesgo de desarrollar enfermedad de Graves porque es otra enfermedad autoinmune. Otra es, esto está asociado con que el paciente tenga ciertos tipos de HLA, como es HLA-B8 o HLA-DR3. Entonces, si es un paciente y tiene un subtipo de MHC1 tipo HLA-B8 o un subtipo de MHC2 tipo HLA-DR3, el paciente tiene más riesgo de desarrollar enfermedad de Graves. Y principalmente se presenta cuando tenemos ciertos desencadenantes, como es que la paciente esté embarazada o después de infecciones, a veces puede ser después de cirugía, pero principalmente es después o durante el embarazo o después de infecciones, cuando la paciente se va a presentar con la enfermedad de Graves. Entonces ya vimos definición, ya vimos asociaciones. Vamos a ver la patofisiología. Entonces, ¿por qué el tener anticuerpos en contra de los receptores de la TSH va a hacer que el paciente tenga hipertiroidismo? Entonces, esto es, tenemos, aquí está el sistema nervioso central, aquí está el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal. Aquí está el cerebelo, aquí está el puente, aquí tenemos el hipotálamo. En lo normal, este hipotálamo libera la hormona liberadora de la tirotropina y esta llega a las células de la pituitaria, de la adenopófisis. Y aquí, la adenopófisis tiene receptores para la hormona liberadora de la tirotropina. Esto hace que la adenopófisis produzca la TSH. Y luego aquí, digamos, estas son células de la glándula tiroides. Aquí tenemos receptores para la TSH, llega la TSH y esto hace que la glándula produzca la T3 y la T4. Aquí lo que va a pasar es que el paciente tiene anticuerpos en contra de los receptores de la TSH, pero esos anticuerpos, al atacar al receptor, lo están dejando en un estado activado, o sea, están haciendo sobreestimulación de los receptores de la TSH. Entonces estamos estimulando a los receptores de la TSH y esto está haciendo que el paciente produzca hormona tiroidea. Entonces por eso el paciente va a venir con hipertiroidismo. Entonces síntomas son todos los síntomas que ya vimos en videos anteriores del hipertiroidismo. Entonces por mencionar algunos, por ejemplo, el paciente va a tener intolerancia al calor. El paciente va a tener debilidad muscular, que es la causa más común por la cual el paciente acude a la consulta. El paciente va a tener aumento de catecolaminas, por ejemplo, va a tener taquicardia, va a tener palpitaciones, puede tener fibrilación auricular, va a tener aumento de síntomas gastrointestinales, como es, va a tener diarrea, como tiene aumentado todo el metabolismo basal, va a tener pérdida de peso, y todos los síntomas que ya vimos en videos anteriores del hipertiroidismo, más las cosas clásicas para la enfermedad de Graves, que es el paciente va a tener onicólisis, que es separación de la uña del pliegue ungueal. Otra es el paciente va a tener dermatopatía, que es mixedema pretibial. Esto es que el paciente va a tener engrosamiento y enrojecimiento de la piel por debajo de la rodilla. Eso es mixedema pretibial. Otro es, el paciente va a tener proptosis, que esto es como retracción del párpado. Y la otra es, el paciente va a tener exoftalmos.
Esto es que va a tener los ojos como salidos, como saltones, como protruidos. Eso es lo característico del síndrome o de la enfermedad de Graves. Entonces, aparte del hipertiroidismo, tenemos onicólisis, vamos a tener mixedema pretibial, vamos a tener proptosis y vamos a tener exoftalmos. Entonces, ahora vamos a ver por qué el paciente va a venir con dermatopatía, proptosis y exoftalmos. Entonces, vamos a ver la patofisiología de esto. En síntomas ya, vamos a ver patofisiología de estos síntomas. Entonces, esto es en los fibroblastos. Fibroblastos también tenemos receptores para la hormona tiroidea, para la T3 y la T4. También tenemos receptores de la TSH. Entonces, los fibroblastos van a estar estimulados. Cuando tenemos estimulación de los fibroblastos dermales, o sea, los fibroblastos que están en la dermis, vamos a terminar con mixedema pretibial. Vamos a ver por qué tenemos proptosis. Proptosis, esto es porque vamos a tener activación de linfocitos T en el espacio retroarticular, retroorbital. O sea, en el espacio detrás del ojo vamos a tener activación de linfocitos T. Entonces vamos a tener un infiltrado de linfocitos T en el espacio retroorbital. Y esto va a ser liberación de citoquinas, como son, por ejemplo, factor de necrosis tumoral alfa o el interferón gamma. Y esto va a activar a los fibroblastos. Entonces vamos a tener activación de los fibroblastos en el espacio retroorbital. Y esto va a ser producción de glucosaminoglucósidos. Glucosaminoglucósidos es, por ejemplo, ácido hialurónico o sulfato de condroitina. Entonces vamos a tener aumento de glucosaminoglucósidos en el espacio retroorbital y estos funcionan como osmoles, o sea, en donde están los glucosaminoglucósidos, hacia allá se va a jalar el agua, Entonces, por ejemplo, digamos, aquí está el ojo. Aquí tenemos un músculo que es el elevador del párpado. Que cuando ese músculo se contrae es cuando tenemos elevación y retracción del párpado. Entonces, este efecto osmótico también lo vamos a tener aquí, en el músculo elevador del párpado. Entonces, el párpado va a estar retraído. Por eso el paciente va a tener proptosis. Y lo otro es, vamos a tener no nada más hinchazón y edema de aquí de este músculo, sino que también vamos a tener más adipocitos en el espacio retroorbital. En esa parte de tener el efecto osmótico, digamos, atrás del ojo, también atrás del ojo vamos a tener aumento de adipocitos. Esto lo estoy poniendo aquí, pero está atrás del ojo. Entonces vamos a tener atrás del ojo, digamos, este es el ojo, atrás del ojo vamos a tener fibroblastos, vamos a tener glucosaminoglucósidos que están jalando agua hacia donde los glucosaminoglucósidos están, vamos a tener infiltrado de linfocitos y vamos a tener adipocitos. Y toda esta masa va a empujar al ojo hacia afuera. Entonces todo esto empuja el ojo hacia afuera y por eso el paciente va a venir con exoftalmos. Entonces ya vimos la patofisiología de los síntomas. Ahora vamos con diagnóstico. Entonces el diagnóstico va a ser clínico. Va a ser un paciente que se presenta con todos los síntomas de hipertiroidismo, más lo característico que es que el paciente tiene exoftalmos, tiene mixedema pretibial, va a tener onicólisis y va a tener proptosis. Ahora, para estudios de laboratorio, lo que vamos a encontrar van a ser anticuerpos en contra de los receptores de la TSH. Estos anticuerpos se llaman inmunoglobulinas anti-TSH o antireceptores de la TSH. Esto se pone así: Thyroid Stimulating Immunoglobulins. Inmunoglobulinas que estimulan a la tiroides, porque eso es lo que hacen. Entonces, así se llaman estos anticuerpos: Thyroid Stimulating Immunoglobulins. Ahora, no nada más tenemos anticuerpos en contra de los receptores de la TSH, también podemos tener anticuerpos antimicrosomales
antimicrosomables. También podemos tener anticuerpos anti la peroxiasa. Pero lo clásico es lo que sí, vamos a tener anticuerpos en contra de los receptores de la TSH. Ahora, si dijimos esto está haciendo que la paciente produzca muchísima hormona tiroidea, vamos a tener aumento de la T3 y aumento de la T4. Ahora recordemos la retroalimentación negativa. Dijimos, el hipotálamo libera la hormona liberadora de la tirotropina, que hace que se libere la TSH en la adenohipófisis, y esto hace que la glándula tiroides produzca T3 y T4. Si el paciente tiene mucha T3 y mucha T4, el paciente va a tratar de producir menos T3 y menos T4. Entonces va a disminuir la síntesis de hormona liberadora de la tirotropina y entonces así disminuye la liberación de la hormona estimulante de la tiroides, de la TSH, y entonces no tenemos estímulo por medio de la TSH, no hay estímulo por medio de la TSH para producir hormona tiroidea. Pero sí tenemos el estímulo continuo de que los anticuerpos están estimulando y estimulando y estimulando a la glándula tiroides. Pero entonces, como retroalimentación negativa, aunque tenemos un aumento de T3 y de T4, la TSH va a estar disminuida y la hormona liberadora de la tirotropina va a estar disminuida. Esto es lo que vamos a encontrar en estudios de laboratorio. Ahora vamos a hacer una prueba que es la prueba de captación de yodo radioactivo. Que aquí es, al paciente le vamos a dar yodo radioactivo, es yodo 131, y 24 horas después vamos a ver de forma general cómo es que la glándula tiroides captó el yodo, o sea, qué tanto yodo captó, y como es un paciente que tiene hipertiroidismo, y en este caso está sintetizando mucha hormona tiroidea. Para hacer hormona tiroidea, el paciente necesita yodo. Entonces el paciente va a captar muchísimo yodo para sintetizar la hormona tiroidea. Entonces vamos a tener un aumento de la captación de yodo radioactivo y de forma general, porque toda la glándula está siendo estimulada por los anticuerpos en contra de los receptores de la TSH. Entonces, esto vamos a encontrar en un estudio de captación de yodo. Entonces ya vimos diagnóstico. Ahora tratamiento. En tratamiento, al paciente le vamos a dar las tiamidas, como es metimazol o propiltiuracilo, propiltiuracilo. Ahora, generalmente se da metimazol más que propiltiuracilo porque metimazol tiene menos efectos adversos. Propiltiuracilo tiene más efectos adversos, que es el paciente puede tener daño al hígado. Efecto adverso de los dos es agranulocitosis. Entonces el paciente tiene riesgo de tener infecciones. Eso sucede con los dos. Y el daño al hígado sucede mucho más con propiltiuracilo. Pero metimazol es teratogénico. Propiltiuracilo no. Entonces, si es un paciente normal, una paciente que no está embarazada, damos metimazol. Pero si es una paciente que está embarazada, entonces en el primer trimestre vamos a dar propiltiuracilo. Y pasando el primer trimestre, ya los siguientes 2 trimestres que quedan, vamos a dar metimazol. Esto es para una paciente embarazada, primero propiltiuracilo, luego metimazol. Si es un paciente normal, entonces vamos a dar metimazol. La dosis de metimazol es una tableta diaria. En cambio, el propiltiuracilo es de 2 a 3 tabletas diarias. Entonces, obviamente es más fácil tomar el metimazol. Ahora, a muchos pacientes no les funcionan las tiamidas. Y entonces, lo siguiente que hacemos es dar yodo radioactivo. Porque con el yodo radioactivo vamos a dañar a la glándula tiroides. Y entonces, si dañamos la glándula tiroides, finalmente el paciente ya no va a poder producir la hormona tiroidea. Y entonces, finalmente, lo que le estamos haciendo al paciente es destruirle la glándula y le vamos a producir un hipotiroidismo. Entonces, muchas veces lo que hacemos es no damos las tiamidas y vamos directo a dar yodo radioactivo, porque más del 50% de los pacientes no les van a funcionar las tiamidas. Entonces, vamos directo al yodo radioactivo. Y si es el caso, más o menos de 2 a 3 meses después de que dimos el yodo radioactivo, el paciente ya va a venir con hipotiroidismo. Entonces aquí, obviamente ya no le vamos a dar las tiamidas. Aquí lo que queremos es darle hormona tiroidea porque ya no la va a poder producir. Entonces le vamos a dar, por ejemplo, tiroxina.
tiroxina. Y esto va a ser para toda la vida. Ahora lo otro es propanolol. Esto es bloqueadores de los receptores beta-adrenérgicos, pero esto va a ser nada más para tratar los síntomas. Y esto nada más va a ser de forma temporal. Entonces, en lo que le damos el medicamento apropiado, como es metimazol o el yodo radioactivo, le vamos a dar medicamentos para controlar los síntomas, que son síntomas adrenérgicos. Entonces, le damos bloqueadores de los receptores beta-adrenérgicos, como es propanolol. Y lo otro es, cuando vamos a hacer este estudio, el paciente tiene que suspender las tiamidas, más o menos 2 días antes de darle el yodo radioactivo. El paciente tiene que suspender las tiamidas, porque el efecto va a ser menor si el paciente está tomando las tiamidas. El efecto va a ser menor. Y lo otro que podemos hacer es tiroidectomía. Y hacemos tiroidectomía total o puede ser subtotal, o sea, parcial. Los candidatos para la tiroidectomía son niños o pacientes embarazadas que están en el segundo trimestre o que tengamos crecimiento masivo de la glándula tiroides, en donde ya como está tan crecida porque está sobreestimulada, vamos a tener compresión de estructuras, como es compresión de la tráquea. Si tenemos síntomas de compresión, entonces al paciente le podemos hacer una tiroidectomía. Cuando los pacientes son candidatos para el yodo radioactivo, es si el paciente tiene aumento de la TSH, si tiene disminución de la TSH, si tiene aumento de la T3 o de la T4, o si tiene crecimiento de la glándula tiroides. Esto es para que hagamos yodo radioactivo. Pero si el crecimiento es masivo, en donde ya comprime estructuras, entonces ahora hacemos tiroidectomía. Entonces, ya vimos definiciones de un hipertiroidismo por anticuerpos en contra de los receptores de la TSH. Se presenta en pacientes mujeres entre 20 y 40 años. Se asocia con HLA-DR3 y HLA-B8. Generalmente se presenta después o durante el embarazo y después de una infección. Se asocia con otras enfermedades autoinmunes como es gastritis atrófica o como es diabetes mellitus tipo 1. Síntomas son síntomas de hipertiroidismo, más exoftalmos, más proptosis, más mixedema presidial, más onicólisis. Patofisiología de los síntomas, ya vimos que es por los glucosaminoglucósidos y los depósitos de adipocitos que hacen protrusión del ojo. Diagnóstico son los estudios de laboratorio, la disminución de la TSH, el aumento de las hormonas tiroideas, los anticuerpos en contra de los receptores de la TSH y un aumento de forma general de la captación de yodo radioactivo. Tratamiento: tiamidas, que es metimazol, propiltiuracilo o yodo radioactivo, en cuyo caso le vamos a tener que dar finalmente hormona tiroidea, o tiroidectomía. Si hacemos tiroidectomía, también le vamos a tener que dar le vamos a tener que dar hormona tiroidea para toda la vida, porque al paciente ya le vamos a generar un hipotiroidismo. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.